Cordial saludo, mi nombre es Sergio Armando Aza Torres, soy estudiante de la UNAD en el programa de la tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Para esta actividad me correspondió elegir el tema de AP de abdomen, abdomen. Bueno, entonces vamos a explicar sobre las proyecciones básicas y las proyecciones adicionales de un abdomen. Entonces comenzamos con AP de abdomen, ¿sí? Como podemos observar, la proyección, el rayo centrado hacia el abdomen y pues esta es la imagen final como debería quedar tomar el estudio. Entonces, la correcta ubicación del paciente en decúbito supino, piernas extendidas, brazos hacia los lados, el plano medio sagital está alineado y centrado en la línea media. Centrar el rayo a nivel de las crestas ilíacas, asegurándose de que el borde superior de la sínfisis del pubis está incluido en el borde inferior del rayo. El kilovoltaje, el miliamperaje, kilovoltaje de 67 kilovoltajes, el miliamperaje de 40 y un diámetro más o menos de entre 100 a 110 centímetros, o sea, sería entre 1 metro a metro 10 centímetros. Incidencia del rayo central al centro con un segundo rayo centrado más arriba. Tamaño del chasis entre 35 por 43 centímetros o de 14 por 170 que si se hace en parrilla. Los criterios de evaluación para este examen debemos tener en cuenta la posición del paciente, debe ser correcta con el abdomen centrado en la imagen, los brazos hacia el lado del cuerpo para evitar que pues hayan, digamos, otras estructuras ahí como tal en el estudio. El contraste, si lleva medio de contraste, eh, los artefactos que puedan dañar la imagen, como por ejemplo hebillas o monedas, o el movimiento incluso cuando se esté haciendo el estudio. La P, el abdomen en bidepestación, podemos observar la imagen, el rayo centrado en la mitad del abdomen, ¿sí? Colimado por encima por debajo del tórax y por encima de las crestas ilíacas. Como podemos ver, acá está la imagen en la P de bidepestación. La correcta ubicación del paciente, el plano sagital debe estar alineado y centrado en la línea media. El centro del rayo debe estar aproximadamente entre 5 por encima de la cresta ilíaca para incluir el diafragma. El kilovoltaje debería ser entre 67, el miliamperaje de 40 y es decir, de rayo, la distancia del foco debería ser entre 100 a 100 centímetros. Entre 100 a 110 centímetros. La incidencia del rayo central debe ser horizontal al centro y por encima de la cresta ilíaca. El tamaño del chasis entre 35 y 43 centímetros en parrilla y debe tener un marcador de postura erguida. Los criterios de evaluación para esta imagen son que debemos tener en cuenta los dos diafragmas, una porción importante del abdomen inferior, la vecindad, el brillo, el contraste óptimos para los músculos, el psoas y la apófisis transversas lumbares, los bordes del hígado y los riñones se ven en pacientes en tamaño medio sin movimiento. Abdomen de decúbito lateral, en la correcta posición, el rayo centrado siempre hacia la mitad del abdomen, colimado hacia arriba, hacia abajo, por encima de las crestas y siempre el rayo a ras de la piel. ¿Sí? La correcta ubicación del paciente en decúbito lateral sobre el tablero en decúbito o con apoyo para leer la parte inferior del abdomen. Ajustar al paciente a la camilla del centro del rayo en la mesa del rayo central está aproximadamente entre 5 por encima del nivel de la cresta ilíaca para incluir el diafragma. Ajustar la altura asegurándose que incluye el lado superior del abdomen para la detección de posible aire. En estos casos, si hay, digamos, como tal, una indicación para hacer este estudio, entonces se debería tomar de esta misma posición, como nos dice. El kilovoltaje es de 68, el miliamperaje es de 40 y la distancia del foco sería entre 100 a 110 centímetros. La incidencia del rayo debería ser horizontal al centro
El tamaño del chasis es en 35 a 43 en parrilla, marcador en decúbito, marcador con forma de flecha para indicar el lado superior. El paciente debe estar en decúbito lateral mínimo 5 minutos antes de la exposición. Criterios de la evaluación. La posición del paciente. La posición del paciente debe ser correcta, en el abdomen centrado en la imagen y los brazos a los lados del cuerpo. La exposición debe ser adecuada con la densidad óptima para visualizar las estructuras del abdomen. El contraste, si llegado el caso necesita llevar contraste. Y el artefacto, recordemos que debe estar libre de artefactos, de movimiento, de ruido. La visualización que se le podría ver a este examen es para poder visualizar, también se podría visualizar como tal el hígado, el vaso y los riñones, el intestino grueso y delgado. Esta es la imagen, bueno, posterior anterior de abdomen. Entonces, como observamos, el paciente debe estar en decúbito prono, ¿sí? El rayo centrado igual por encima debe ser centrado encima de las crestas ilíacas y debe estar colimado la forma, lo que se pueda hacia ras de piel. Esta es la imagen pues que se podría observar y recordemos siempre pues, la posición. Generalmente estas marcas no se deberían dejar acá por encima porque podemos cortar y dejar de ver cosas. Esas marcas deberían estar hacia los lados. En decúbito prono, brazos por encima de la cabeza, el kilovoltaje es de 67, el miliamperaje de 40, la distancia del foco, el rayo iría entre 100 a 110 centímetros, la incidencia del rayo central, si hay dirección del rayo central, debe incidir sobre el abdomen en una dirección posterior anterior, ya sea posterior o anterior, entonces en este caso es decúbito prono. Un ángulo del rayo central centrado debe estar sobre el abdomen o la línea media del cuerpo para evitar la distorsión de la imagen. El tamaño del chasis entre 35 y 43 en longitudinal. Criterios de evaluación de la imagen, también igual que los anteriores, la posición debemos tener en cuenta, si hay que observar las estructuras abdominales, el medio de contraste, tener en cuenta los artefactos y lo menos posible que podemos ver acá, como el hígado, el vaso, los riñones, el intestino. De acá sigue otra parte del estudio, fue el estudio que la compañera pues no pudo realizar porque se hubo un retiro, entonces una parte del estudio lo hizo mi compañera Yuleide y a mí me correspondió como tal la parte final para poderlo realizar, que es el test de escoliosis. Los compañeros Wilfer y Leider fueron los encargados de hacer como tal toda la parte teórica y nosotros pues buscamos ahí como tal las imágenes y realizamos la participación del test, del estudio. Entonces el test de escoliosis era lo que queda pendiente para explicar. La correcta ubicación del paciente debe estar en posición erecta, con la espalda recta, los brazos cruzados sobre el pecho, el kilovoltaje, el miliamperaje y la diferencia del foco. La distancia del foco es bueno, el del kilovoltaje sería entre 70 y 90 para radiografías de escoliosis, miliamperaje entre 10 y 20 para radiografías de la escoliosis y la distancia sería entre 100 a 150 para radiografar la escoliosis. La incidencia del rayo central debe estar centrado en la columna vertebral, generalmente a nivel de la vértebra T12. El tamaño del chasis entre 14 por 17 pulgadas. Y los criterios de evaluación para este estudio es la imagen debe ser evaluada para determinar la presencia de cualquier anomalía o patología de la columna vertebral como la escoliosis, cifosis o fracturas. Generalmente esos estudios se realizan para determinar un porcentaje si tiene alguna fractura, escoliosis para diagnosticar ese tipo de patologías. Bueno, muchas gracias. Este es mi aporte. Cordial saludo, soy del programa de tecnologías e imágenes diagnósticas, programa Imagenología Convencional. Hoy les voy a hablar de la proyección posterior anterior del tórax.
Acá vemos pues un pacientico como tal, acá su radiografía, correcta ubicación del paciente en bipedestación, kilovoltaje 120, miliamperaje 130, 100, 300, dependiendo pues el equipo, el paciente, color de piel, obesidad, incidencia del rayo central, dirección del rayo, punto de entrada del rayo, nivel de anatomía de referencia por delante, aproximadamente el ángulo inferior, eh, por delante aproximadamente el ángulo inferior de la escápula de 2 a 3 centímetros, por debajo del borde superior de la clavícula, centro vertical, línea media sagital entre ambos pulmones. Distancia del foco puede ser entre 80 centímetros, reducir magnitud del corazón, mejorar la nitidez del pulmón, tamaño del chasis de 35 a 43, longitud o apasado, dependiendo de la anatomía del paciente. Criterios de ablación, identificación clara, nombre, buena apertura anatómica, que se vea sin rotación ni inclinación, anatomía alineada. El cuarto sería centrado, colominación adecuada, región de interés centrada, bien delimitada, imagen con buen contraste, penetración, sin estar ni muy clara ni muy oscura, imagen nítida, sin artefactos. Las tres primeras proyecciones que les voy a hablar son las proyecciones básicas. Sí, del tórax. Ya las otras pues son pues como las que le podemos, que utilizamos, pero pues estas como tal son las básicas. La segunda sería la proyección lateral del tórax. Acá vemos una pacientica. Acá pues como tal la radiografía. Acá está en lateral. Correcta ubicación del paciente cuando está de pie es en bipedestación. Kilovoltaje 120, miliamperaje de 200 a 40, dependiendo pues si es flaco, la obesidad, color de piel, si es niño, si es un anciano. Incidencia del rayo, división del rayo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, punto de centro centrado del rayo en el hemitórax lateral a nivel de la línea media axilar. Tamaño del chasis, 35-43 de longitud, criterios de ablación, son todos los que están acá que ya repetimos anteriormente. Lo único relevante es que centrado correcto, RCA 17, línea media axial. Esto es lo único, pues, como tal diferente que podemos encontrar en el criterio de ablación. Pero para todos, en esta proyección, son los mismos. Proyección en decúbito supino es boca arriba. Acá vemos la pacientica, acá vemos una radiografía, correcta ubicación del paciente en decúbito supino, que es boca arriba. Kilovoltaje 90-70, miliamperaje 5, distancia de foco 1,5 y 5 metros, incidencia del rayo central, indicación del rayo central, dirección, dirección del rayo de anteroposterior, punto de entrada, línea media sagital de tórax a nivel de la vértebra torácica 7, aproximadamente entre 7 y 8 centímetros por debajo del borde superior de las clavículas. Angulación, en algunos casos se pueden angulizar lineamente caudal de 5 a 10 si la es perpendicular del esternón y no al receptor. Tamaño del chasis 35 a 43 apaisado. Criterios de ablación son los mismos de anteriormente. Proyección en decúbito lateral de tórax con rayo horizontal. Acá vemos la pacientica ubicada en la posición lateral del tórax, la radiografía como tal o la proyección, correcta ubicación del paciente de cúbito lateral derecho, kilovoltaje 90 búquea a 75 en la cama, miliamperaje 5, distancia del foco 1,50 m, dirección del rayo,
horizontal del lado lateral, punto de la entrada del RC a nivel de la línea media coronal en el centro del tórax, nivel de la anatomía, tamaño del chasis de 35 a 43, apaisado respecto al buque y longitud respecto al paciente. Criterios de ablación son los mismos por ahora, no han cambiado. Sin rotación ni artefactos. Las proyecciones en sedestación del tórax. Acá vemos pues a la pacientica. Aquí vemos la proyección como tal de esa radiografía. Correcta ubicaciones en sedestación. Kilovoltaje 75, mil amperaje 5, distancia del foco 1,5 m, dirección del RCP, anterior posterior AP, va del frente al dorso del paciente, punto de entrada en la línea medial sagital del tórax a nivel anatómico, a la altura de la vértebra torácica aproximadamente de 7 a 8 centímetros por debajo del borde superior de la clavícula, tamaño del chasis 35-43 apaisado respecto al buque en longitud, respecto al paciente, proyección lardódica del tórax, acá podemos ver a la pacientica, acá podemos ver la proyección en bipedestación, es como hacia atrás, así, sacando pecho, o sea, saca uno como el pecho, pone los brazos y es hacia atrás. La cabeza va recostada así. Pues acá está el buque, así, hacia atrás. Derechita, correcta ubicación de las manos. Y ahí uno pues le va dando las indicaciones como a tal a la paciente. Correcta ubicación en bipedestación, kilovoltaje de 120 más 20-40, distancia del foco 1,50 m, indicación del rayo, dirección del rayo anteposterior a P, punto de entrada, línea media del esternón, línea de la anatomía a la altura de la vértebra torácica 7, aproximadamente 35 centímetros por debajo del borde superior de la clavícula, ángulo, si el paciente se inclina hacia atrás del tubo puede estar perpendicular. Si el paciente no puede inclinarse, se angula el tubo 5 a 20 en dirección cefálica. Tamaño del chasis 35-43 apalzado respecto al buque en longitud, respecto al paciente y su anatomía. Criterio de evaluación son los mismos. Clavícula por encima de los apífisis pulmonares, superposición sobre las vértebras, costillas horizontales, sin rotación, escápula fuera del campo pulmonar. Bueno, proyección anteposterior del parrilla costal. Acá podemos ver a la pacientica. Acá como tal una proyección. Radiografía donde el paciente se encuentra de frente a aparato de rayos X y el haz de rayos X atraviesa el tórax desde la parte frontal anterior hacia la parte posterior y se toma el buccal. Kilovoltaje 65, mil amperajes 32, distancia del foco metro, incidencia del rayo central, punto de entrada, línea media sagital de tórax, nivel de la anatomía, para costilla superior de 1 a 7, rayo a nivel de la vértebra torácica a la altura del ángulo inferior de la escápula 7 a 8 centímetros, para las costillas inferiores de 8 a 12, el RC, rayo central bajo al nivel de la vértebra torácica y 12, centrada en la línea media, tamaño de 35-43 longitud, unilateral o apagado. Criterios de ablación, visualizar los campos pulmonares llenos de aire, normalmente 9 escapios intercostales, la escápula fuera de los campos pulmonares. Además, se debe asegurar que los extremos esternoclaviculares de las clavículas se proyectan por encima de los pacífices pulmonares, las costillas de 1 a 7 sean horizontales y la casi superpuesta. Proyección oblícula de la parrilla costal. Acá vemos la pacientica, acá vemos una proyección, correcta ubicación del paciente. En la radiografía
proporciona una vista lateral de las costillas, permitiendo una mejor evolución de las estructuras torácicas, especialmente para identificar fracturas o lesiones que podrían no ser evidentes en la proyección anterior, anteroposterior, AP. Esta proyección oblicua ayuda a detectar detalles que no ser visibles en otras proyecciones, como lesiones pulmonares ocultas o fracturas costales. Kilovoltaje 35 a 32, parrilla costal alta de 67, 40 a 40 mil amperaje, distancia del foco 1 metro, distancia del rayo central, eh, dirección perpendicular del receptor de la imagen, plano a nivel de la línea media del tórax, nivel anatómico, costilla superior del rayo central a nivel de la torácica 7, costillas inferiores, rayo central, nivel torácica 10, 12, angulación sin angulación de área perpendicular, tamaño en chasis de 35 a 43 de longitud. Criterio de evaluación en radiografía incluyen la correcta posición del paciente, la simetría de la imagen, la adecuada penetración de los rayos X para visualizar los espacios intercostales y las costillas y la correcta alineación de las vértebras dorsales en la parrilla costal. Proyección lateral, proyecciones laterales del esternón. Bueno, estos son de tus compañeros. Ahora les voy a hablar. Ah, no, esto también es mío, mío. Proyección lateral del esternón. Acá podemos ver una pacientica, correcta ubicación del paciente. Esta radiografía se ubica para hacer hacer preguntas sobre fracturas o infecciones. Kilovoltaje 67, miliamperaje 40, distancia del foco 1 metro. El rayo central es lo mismo que el de arriba, no cambia nada. Tamaño del chasis 35-43 de longitud. Criterio de evaluación: se deben visualizar claramente el esternón sin rotación, con los campos pulmonares llenos de aire y la escápula fuera de los campos pulmonares. Reja costal o tórax óseo. Los arcos costales están fijos al cartílago costal del delante y a la columna dorsal por detrás, por las articulaciones costovertebral y costroversal. Los traumatismos costales pueden lesionar estructuras neurovasculares, provocando dolor y hemorragia. Las 7 primeras costillas anteriores verdaderas están unidas directamente al esternón por medio de los cartílagos costales, se llaman vértebras y vertebrosternales. Las 3 costillas siguientes están invertidas en un cartílago suprayacente y se conoce como falsas o vertebrocondrales. Las proyecciones básicas que tenemos en cuenta para este estudio radiográfico serán una P o PA, oblicua PA o PA derecha-izquierda. Proyección básica de la reja costal AP, chasis de 14 a 17 pulgadas a lo ancho, a lo largo, dependiendo de la contextura del tórax o del paciente astenido o hiperesténico. Posición del paciente en bipedestación, quiere decir de pie. Posición de la altura anatómica de la radiografía, eje longitud de la reja costal, alinea con la línea media de la mesa o con eje vertical del buque mural, miembros superiores separados de las costas laterales de la reja costal. Se solicita al paciente que tome aire, sostenga y expire profundo. Si el trauma es superior, las costillas verdaderas, y si el trauma es inferior, costillas falsas o flotantes se toman en expiración. O sea, inspira, expira de soltar el aire. Rayo central: se dirige al rayo central perpendicular del torácica 6, de 6, centro del chasis. Aquí vemos un pacientico, como tal la radiografía. La estructura anatómica es vista visible en la parte anterior de las costillas. Criterios de ablación deben ser claramente visibles. La parte anterior de las costillas de 5 a 18 por encima del diafragma de las costillas y el tejido blando.
Oblicua a P o a P a derecha o a izquierda. Acá chasis 11 a 14 o 14 a 17. En la mesa o en oblicuo mural. Posición en la estructura anatómica de radiografía, no se le da una oblicuosidad a la posición del paciente. 45 se solicita al paciente que tome aire y sostenga inspiración profunda. Y el trauma en superior a costilla vertebral, si tiene un trauma inferior, costilla falsa, flotante, se toma la inspiración. Aquí vemos las imágenes del pacientico, aquí la radiografía, aquí es una proyección PA o P de reja costal, aquí la proyección oblicua de PA de reja costal. Estos de mis otros compañeros. Y les voy a hablar columna dorsal, proyección anteroposterior. Entonces, columna dorsal, proyección anteroposterior. Correcta ubicación del paciente. Este tema es de mi compañera, que no sé, se le presentó algo y pues ya no pudo seguir con la materia. Entonces nosotros llevamos a cabalidad el trabajo completo y le vamos a hablar, pues mis compañeros hicieron la parte de investigación y nosotros vamos a hacer la parte como tal del video explicando el tema. La columna dorsal, proyección anteroposterior. La correcta ubicación del paciente. El paciente se coloca de pie o sentado con la espalda recta a los brazos cruzados sobre el pecho. Kilovoltaje 70-90 más 10-20, distancia del foco 100-150, incidencia del rayo central, proyección del rayo central centrado en la columna dorsal, generalmente en el nivel de la vértebra torácica 7, tamaño del chasis 14-17 pulgadas, proyección AP, criterio de ablación, la imagen debe ser evaluada para determinar la presencia de cualquier anomalía, patología en la columna dorsal como escoliosis, psicofisis o fracturas. La columna dorsal, proyección lateral. Acá vemos una imagen, acá vemos la proyección de la pacientica, correcta ubicación de la pacientica, proyección lateral, el paciente se coloca de pie o sentado, con la espalda recta y los brazos cruzados sobre el pecho con el lado izquierdo o derecho hacia el detector de la imagen, kilovoltaje 80-90, 100, miliamperaje 130, distancia del foco 100-150, incidencia del rayo central. La incidencia del rayo central va centrado en la columna dorsal, generalmente en el nivel de la vértebra torácica 7. Tamaño del chasis, 14-17 pulgadas. Criterio de evaluación de la imagen. La imagen debe ser evaluada para determinar la presencia de cualquier anomalía o patología en la columna dorsal como escoliosis, sifiosis y escritura. Esta parte que hace falta la va a explicar mi compañero. Muchas gracias. Mi nombre es Leider Calepa Pacheco y hoy vengo a exponer la columna cervical y voy a decir primero que todo la proyección anteroposterior y cuál es la correcta ubicación del paciente. Bueno, se coloca en la posición de cúbito supino con los hombros relajados y la cabeza en posición neutro. El kilovoltaje que se utiliza es de 70
a 80 kilovoltajes, el miliamperaje de 10 a 20 miliamperajes y la distancia foco detector es de 100 a 120 centímetros. La incidencia del rayo central se dirige perpendicularmente al plano coronal del cuerpo, centrando la cuarta vértebra cervical, que es la C4. El tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros o de 30 por 40 centímetros. El criterio de evaluación de esta imagen es que la imagen radiográfica de la columna cervical muestra la visualización completa de las vértebras cervicales de la C1 a la C7, viendo su alineación correcta de las vértebras donde no se ven signos de luxación o fractura. Se ve en el espacio discal y sin signos de degeneración o hernia, y la calidad de la imagen es clara, sin alteraciones, con buena definición de bordes óseos y tejidos blandos. Ahora continuamos con la proyección lateral. En esta proyección el paciente se ubica en decúbito lateral con sus hombros alineados y la cabeza en posición neutral. El kilovoltaje que se utiliza es de 70 a 80 kilovoltajes, el miliamperaje de 10 a 20 miliamperajes y la distancia de foco es de 100 a 120 centímetros. En la incidencia del rayo central es dirigida perpendicularmente al plano coronal del cuerpo, centrando la cuarta vértebra cervical, que es la C4, y el tamaño del chasis es igual al otro, es de 24 por 30 o de 30 por 40 centímetros. El criterio de evaluación de las imágenes muestra la alineación correcta de las vértebras cervicales, una curva aórtica suave y un uniforme y espacio discal visible, sin signos de degeneración o alguna hernia, una buena definición en los bordes óseos y tejidos blandos. Y para culminar, en la última proyección oblicua se ubica el paciente en la posición de decúbito oblicuo, que es acostado en un ángulo de 45 grados con los hombros y la cabeza en posición neutral. El kilovoltaje que se utiliza es de 70 a 80 kilovoltajes, el miliamperaje de 10 a 20 miliamperajes y la distancia foco detector es de 100 a 120 centímetros. La incidencia del rayo central está dirigida perpendicularmente al plano sagital del cuerpo, centrado en la cuarta vértebra cervical y con un ángulo de 45 grados respecto al plano coronal en el tamaño del chasis sigue siendo el mismo, de 24 por 30 o de 30 por 40 centímetros. En el criterio de evaluación vemos que la imagen radiográfica es la columna cervical y en proyección oblicuo muestra la visualización clara de las articulaciones uncovertebrales y los agujeros intervertebrales, sin signos de estrechamiento o degeneración, y se ve una buena definición de bordes de los bordes óseos y los tejidos blandos, permitiendo evaluar la integridad de las estructuras óseas y articulaciones. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Wilfer Andrés Páez Pacheco y soy estudiante de tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, y hoy hablaremos sobre la proyección de columna lumbar y sacrocoxis. Para la proyección de anteposterior de columna lumbar, el paciente se coloca en posición supina con la espalda apoyada en la mesa radiográfica y los brazos a los lados del cuerpo. El kilovoltaje utilizado es de 80 a 100 kilovoltajes. El miliamperaje es de 50 a 70 miliamperajes. La distancia del foco detector es de 100 a 120 centímetros de distancia y el rayo central se dirige perpendicularmente hacia la columna lumbar. El tamaño del chasis es de 30 por 40 centímetros y la imagen resultante debe mostrar la columna lumbar en su totalidad, incluyendo las vértebras de la L1 a la L5 sin artefactos ni distorsión. Para la proyección lateral de la columna lumbar, el paciente se coloca en posición lateral con la espalda apoyada en la mesa radiográfica y los brazos a los lados del cuerpo. Se utiliza un kilovoltaje de 80 a 100 kilovoltajes, un miliamperaje de 50 a 100 miliamperios. La distancia del foco detector es de 100 a 120 centímetros de distancia. El rayo central se dirige perpendicularmente hacia la columna lumbar. El tamaño del chasis es de 30 por 40 centímetros y la imagen resultante debe mostrar la columna lumbar en su totalidad, incluyendo las vértebras de la L1 a la L5, con una curvatura normal de la columna y sin artefactos ni distorsión. Para la proyección oblicua de la columna lumbar,
El paciente se coloca en posición oblicua con la espalda apoyada en la mesa radiográfica y los brazos a los lados del cuerpo. Se utiliza un kilovoltaje de 80 a 100 kilovoltajes y un miliamperaje de 50 a 70 miliamperios. La distancia del foco detector es de 100 a 120 centímetros de distancia. El radio central es dirigido perpendicularmente hacia la columna lumbar. El tamaño del chasis es de 30 por 40 centímetros y la imagen resultante debe mostrar la columna lumbar en una totalidad, incluyendo las vértebras de la L1 a la L5 con visualización clara de las articulaciones facetarias de los discos intervertebrales. Para la proyección anteposterior del sacrocoxis, el paciente se coloca en posición supina con la espalda apoyada en la mesa radiográfica, con los brazos hacia los lados del cuerpo. Se utiliza un kilovoltaje de 80 a 100 kilovoltajes, un miliamperio de 50 a 70 miliamperaje. La distancia del foco detector es de 100 a 120 centímetros de distancia y el rayo central se dirige perpendicularmente al sacrocoxis, entrando en el punto medio entre la cresta ilíaca y el coxis. El tamaño del chasis es de 30 por 40 centímetros. La imagen resultante debe mostrar el sacrocoxis en su totalidad, incluyendo el sacro y el coxis, y una claridad de definición óptica sin artefactos ni distorsiones. Para la proyección lateral del sacrocoxis, el paciente se coloca en posición lateral o izquierda o derecha, con la espalda apoyando en la mesa radiográfica, los brazos a los lados del cuerpo y las piernas bien estiradas. Se utiliza un kilovoltaje de 80 a 100 kilovoltaje y un miliamperaje de 50 a 70 miliamperios. La distancia del foco detector es de 100 a 120 centímetros y el rayo central se dirige perpendicularmente al sacro, centrado en el punto medio del sacro, aproximadamente entre 2 a 3 centímetros por encima de la cresta ilíaca. El tamaño del chasis es de 20 por 30 centímetros. La imagen resultante debe mostrar el sacrocoxis en su totalidad, incluyendo el sacro y el coxis, con una claridad de definición óptica y sin artefactos ni distorsión, permitiendo la visualización de las estructuras óseas y de los discos intervertebrales. Gracias.